Antes que se me olvide, en este caso, básicamente para resolver esta ecuación, igual como lo vimos la semana pasada, simplemente la idea es escribir todo de un solo lado que del otro. En este caso, creo que es un poquito más fácil notar que aquí tenemos un 6x positivo. Lo que podríamos hacerlo, de hecho, es no pasar a restar el 6x, es pasar a restar el 3x. Entonces, tendríamos que 3x más 13 es igual a 6x más 4. En este caso, entonces, lo que sucedería es que pasamos. Bueno, aquí, ujú, 13, 3 más 4 daría... Ahora sí, sí, está bien. En este caso, vamos a pasar a restar el 3x, que está aquí sumando, y vamos a pasar este 4 que está también al otro lado a restar. Entonces, tendríamos que 13, en este caso, menos 4 es igual a ¿cuánto? Bueno, es igual a 6x menos 3 menos 3x. En este caso, lo que hicimos fue pasar a restar. Entonces, de esta forma, nosotros tendríamos que al hacer la resta, si yo tengo 13.000 colones de una deuda de 4 y la pago, pues tendría 9.000 colones. Y en este caso, si yo tengo 6x menos 3x, pues tendría 6 peluches, me quitan 3. En este caso, me quedarían únicamente 3 peluches. Y en este caso, esto es simplificar o restar términos semejantes. Simplificar, para que lo tengamos en cuenta. Ahora me puedo dar cuenta que puedo agarrar este 3 que está multiplicando la x y pasar al otro lado a dividir. Acuérdense siempre operaciones contrarias. En este caso, paso a dividir el 3. Sería que 3 9 partido 3 es igual a x. Después pasar a dividir, pasar a dividir. Y en este caso, si realizo esa división en la calculadora, pues nos daría que 3 es igual a x, que es lo mismo decir que x es igual a 3. Entonces la respuesta es que en este caso el valor de x es 3. Entonces, pues es bastante sencillo, nada más hay que despejar a la x. Ok, ahora, aparte de este ejercicio, ¿queda todo claro? Hasta ahora queda todo claro, como lo que estamos viendo la semana pasada. Ok, les voy a asignar un último ejercicio y ya vamos a pasar a la parte del lenguaje matemático, o lenguaje cotidiano. Este es el último ejercicio que vamos a hacer. Porque sí, yo que algo me pasó en la computadora. Qué raro. No decía nada más porque me cerró todo. Ok, esta es la última que vamos a hacer el día de hoy con respecto a esta parte. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver la parte del lenguaje cotidiano para entender ciertas cosillas. Tal vez unos 5 minutos de aquí a las 7:28. 7:28.
Hola, vieras que dentro del canal te estoy contestando básicamente la duda que pusiste al chat. Eh, en este caso, estábamos viendo mucho la parte ya como básicamente atando clavos que hacían falta de partes anteriores. De hecho, ya estuvimos haciendo algunas pruebas, le hicimos el examen de octavo, entonces sí vamos muy adelantados. Entonces, cualquier cosa, hay ciertos videos en el canal de Promatec que, ¿cómo lo puedo explicar? Ya tienen la materia como de este parcial ya hemos visto parciales anteriores. Igual vemos un punto que sigue avanzados, básicamente estamos viendo la parte de octavo em, con respecto a, con respecto a ya la parte de ecuaciones, porque ecuaciones es un tema que se las trae, entonces por eso es que leímos como es vital importancia ahorita. Entonces por eso fue que lo vi como por aparte y no lo vi tan en conjunto con los demás temas, porque ya casi todos los hemos visto, la parte de geometría, la parte de estadística. Entonces iba a estar dedicándole como a ecuaciones y de hecho íbamos a ver ahorita ecuaciones lineales. Sí, perfecto. De hecho, no hay un principio como tal, sino que abarcamos temas diferentes, ¿verdad? Igual, si quieres ver, por ejemplo, desde el principio, que es como la idea, está el tema de números. Tema de números. Entonces, ese tema es básicamente como el punto de partida, porque digamos que en octavo, ya vemos otro tipo de números que son los números racionales. Y los números racionales, pues aquí los trabajamos como a la hora de división o así. Entonces, por ejemplo, si es asunto que si yo no tan en onda con nosotros, es por eso. Porque hay otro conjunto numérico que básicamente tiene otras propiedades. Vean que ya son las 7:28. Entonces, este ejercicio, pues, como ya había dicho, la parte de ecuaciones la estamos viendo como desde la semana pasada. Entonces, la semana pasada quedó bastante clarillo, entonces estábamos resolviendo algunas ecuaciones. En este caso tendríamos que 4x más 15 es igual a 8x más 23. Lo que hacemos generalmente, si no hay ningún problema. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es pasar a restar al otro lado. Igual, si quieres quedar, sí se fue. En este caso, podemos pasar básicamente el 4x a restar y el 15 también lo pasamos y el 23 lo vamos a pasar a restar para que todo quede en un solo lado. O sea, letras con letras y números con números. En este caso ocurriría que 4x lo mandé a restar al otro lado, entonces quedaría que 15 menos 23 es igual a 8x menos 4x. De esta forma, lo que puedo notar es que aquí aparece una resta y aquí aparece otra resta. Si yo tengo 15.000 colones y tengo una deuda de 23, pago esos 15 y todavía tengo una deuda de 8. Si yo tengo 4 peluches y me quitan, bueno, si yo tengo 8 peluches y me quitan 4, pues en este caso tendría 4 peluches. Aquí lo que hicimos fue pasar a restar en ambos lados. Y en este caso lo que hacemos es pasar a dividir después. Bueno, aquí simplificamos y después pasamos a dividir. Simplificar y finalmente pasar a dividir. En este caso nos diría que menos 8 partido 4 es igual a x. Y simplificando, 8 partido 4 nos da 2 y más, menos entre más, daría ¿qué? Daría menos. Pues daría en este caso menos 2. La respuesta es que x es igual a menos 2. Y si ustedes quieren estar seguros que esta es la respuesta, pues ustedes pueden sustituir 4 por menos 2 más 15 es igual a ¿quién? Bueno, a 8x por menos 2 más 23. De un lado, si sustituyo, 4 por menos 2 daría menos 8 más 15 es igual a ¿quién? A menos 16 porque 8 por menos 2 daría menos 16 más 23. Ahora, si yo tengo una deuda de 8.000 y pago 15.000, pues me sobran ¿cuánto? Bueno, me sobran 7. Me sobran 7.000. Si yo tengo una deuda de 16 y pago 23, pues en este caso vuelven a sobrar 7. Y ustedes ven que esta es una igualdad que es verdadera. Y como es verdadera, entonces sí es solución de la ecuación. Entonces, básicamente eso es. Ahora, noten que yo a veces utilizo como cosas como debo.
Esos son parte también del lenguaje matemático y del lenguaje, pues, del lenguaje común. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar un toquecito del lenguaje matemático, del lenguaje común y el lenguaje algebraico. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente, el siguiente lenguaje. Por ejemplo, si yo me refiero al doble de un número, pues me refiero a dicho número multiplicado por 2. Si yo me refiero al doble de un número aumentado en 3, pues en este caso me refiero a 2x más 3. Ahora, un número disminuido en 4, pues en este caso me refiero a una red. Entonces, ustedes van a darse cuenta que eso es muy sencillo, siempre y cuando uno tenga como cuidadillo. La mitad de un número más 5. Entonces, en este caso, la mitad de un número más 5. Entonces, es x partido a la mitad, o sea, x partido 2 más 5. O sea, o por ejemplo, un número par, pues en este caso, cuando me refiero a un número par, es un número que le forma 2x. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 2 por 1, pues esto me daría 2. 2 por 2 me daría 4. 2 por 3, o sea, siempre 2 por cualquier número me va a ser un número par. Un número impar. Bueno, en el caso de un número impar, pues en este caso sería de lo contrario. A un número le agrego 1. A un número por 2 le agrego 1. El cuadrado de un número es elevar dicho número al cuadrado, o sea, elevarlo a la 2. El cubo de un número, en este caso, es agarrar ese número y elevarlo a la 3. Dos números enteros consecutivos, básicamente, ¿qué son? Bueno, dos números enteros consecutivos es básicamente un número y el que le sigue a dicho número. Ah, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hablo de números consecutivos, ustedes saben que el 2 y el 3 son consecutivos, 4 y 5 son consecutivos, 6 y 7 son consecutivos. Es decir, ustedes pueden darse cuenta que es un número y el que sigue. ¿Cómo se puede escribir el que sigue? Bueno, como un x más uno. Ahora dice, la cuarta parte de un número y su consecutivo. Entonces, se puede reescribir de esta forma. El quíntuple de un número más su quinta parte. Entonces, en este caso, el quíntuple es multiplicarlo por 5 y su quinta parte es dividirlo entre 5. La mitad de una persona dentro de 4 años. Es agarrar esa edad y sumarle 4. La edad de una persona hace 4 años. O sea, estamos hablando hace 4 años, es decir, tenía menos edad. En este caso, es esa edad menos 4. Un número y su inverso. En este caso, x y uno partido de x. La diferencia de dos números impares. Aquí la diferencia de dos números impares, en este caso son consecutivos. Porque en este caso ustedes saben que si yo agarro un número y le agrego 3, pues también va a ser impar. O sea, si agarro un número par y le agrego 3, es impar. Y finalmente el producto de un número consecutivo. En este caso tendríamos x por x más 1. Entonces ahí tenemos ciertas cosillas de lenguaje cotidiano. Por ejemplo, nosotros esto lo vamos a ocupar para escribir ecuaciones, para que lo tengamos en cuenta. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplo. Por ejemplo, dice aquí, una bruja malvada separó a dos niños lindos, sus padres por muchos años. Para que estos chicos puedan volver a estar junto a su padre, deben determinar el día exacto de un mes de mayo en que la bruja aplicó el hechizo. La única pista es que tienen es el siguiente. La suma del cuádruplo de un número y 28 equivale a la diferencia, en este caso, a la diferencia de 7 veces el número y 5. ¿Cuál es el número? Entonces ustedes pueden darse cuenta que esto tiene una palabra en medio que me separa las cantidades. La palabra equivale. Y cuando dice equivale, esto significa a un igual. Entonces podemos darnos cuenta que ahí está el igual. Entonces dice aquí, podemos darnos cuenta, en este caso, que la palabra, la suma del cuádruplo, perdón, de un número
y 28, pues ustedes, esto lo podemos escribir como cómo. Bueno, en este caso tendríamos 4, bueno, el color naranja no se ve muy bien acá, pero por ejemplo, puedo darme cuenta que el cuádruplo de un número es 4x, lo voy a pintar de esta forma, el cuádruplo de un número y 28. En este caso, puedo darme cuenta que hice la suma del cuádruplo, de hecho aquí voy a borrar esto, para entender de que esto es básicamente a lo que se refiere el cuádruplo. Hice la suma del cuádruplo de un número, ahora me puedo dar cuenta que esta parte que está en roja se refiere a la siguiente suma, más, en este caso, ¿cuánto? Más 28. De esa forma, ya tendríamos la primera parte, frase, que es todo eso. Ahora me puedo dar cuenta que por otro lado, podemos escribir la parte de equivale. Bueno, equivale ya lo tendríamos que era igual. Cuando hablamos de equivale es igual. Y la diferencia de dicho número equivale a la diferencia de 7 veces el número y 5. Bueno, en este caso, la diferencia, cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta, de 7 veces el número y 5. En este caso, ¿cómo quedaría? Bueno, me puedo dar cuenta que esta parte que está en celeste, 7 veces el número, pues hablamos de, ¿qué hablamos? Bueno, de 7 por x. Diferencia es una resta, diferencia de 7 veces el número y 5. En este caso me puedo dar cuenta que el 5 se refiere a esto. Y en este caso lo puse en verde, así que lo tengo que poner en verde. Ahí lo teníamos básicamente. Ahora, de ahí básicamente puedo plantear la ecuación. Plantear ecuación. Entonces tendríamos que, ¿qué? Bueno, tendríamos que 4x más 28 es igual a ¿cuánto? A 7x menos 5. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, básicamente de esto igual a esto otro. Y resolvemos la ecuación. Ven que primero tenemos que plantear la ecuación y después resolverla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Misma estrategia de antes. 4x, 4x más 28 es igual a 7x menos 5. Entonces, puedo pasar todo en un solo lado. En este caso, puedo mandar este 4x al otro lado a restar. Entonces, ¿qué haría? Que 28 y este 5 lo paso a sumar. ¿Qué haría? Que básicamente 28 más 5 es igual a 7x menos 4. Básicamente lo que hicimos fue, este que está aquí restando pasa al otro lado a sumar. Y este que estaba sumando pasa al otro lado a qué? Pasa al otro lado a restar. Y esto básicamente es un pasar a sumar o restar. Y esa casi siempre es la idea, como primero plantear la ecuación, entendiendo el lenguaje matemático, y después qué, bueno, pues simplemente resolverlo. 28 más 5 daría 33, y si y básicamente a 7x le quito 4x, pues eso me daría 3x. Y esto es simplificar. Ahora, y básicamente paso el 3 que está de un lado al otro lado a dividir. Entonces va a quedar que 3 partido 3 es igual a x. Y de esta forma obtendríamos que 11 es igual a x. La respuesta es que el día 11 de mayo se vence el hechizo. Y eso es perfectamente un ejercicio que se les puede a ustedes plantear en el examen. El día 11 de mayo se vence el hechizo. Entonces, eso sería básicamente. Ahora, quiero que en este caso
Intenten ustedes este. Quiero que ustedes vayan planteando y haciendo. De hecho, voy a ponerles varios, de hecho, de una sola vez. Entonces vamos a hacer estos dos de primero. Voy a darles de aquí a las 7:46 para que los intenten. Entonces ahí tienen unos 5 minutos como para que planteen y también intenten encontrar el número.
Bueno, vamos a intentar estos dos ejercicios que he hecho me sería para repasar un tema. Con respecto al 2, no voy a plantearlo directamente, pero ustedes vean que casi siempre la expresión se separa con un es igual o equivale. Esto es como el corte. Por ejemplo, la primera dice solución, voy a poner solución de 2. Plantear primero la ecuación. Plantear ecuación. Aquí creo que me salió horrible la letra, pero no importa. En este caso me puedo dar cuenta que es el duplo, cuando me hablan del duplo, es el doble de un número más el triple del mismo. Entonces dice el duplo de un número más el doble del mismo es igual a 30. Haya un número. Bueno, entonces me puedo dar cuenta que ahí estaría básicamente la ecuación, porque el duplo, 2x, y con el triple de dicho número, es del mismo, en este caso es igual a 30. Entonces me puedo dar cuenta que esa sería la ecuación. Ahora la resolvemos. Entonces, en este caso resolvemos la ecuación. Si yo tengo dos peluches y sumo tres peluches, pues tendría un total de 5 peluches. Y pasando a dividir al otro lado del 5 quería que x es igual a 30 partido 5, que al final 30 partido 5 es igual a 6. La respuesta es que en este caso x es igual a 6. Y podemos probar porque 2 por 6 es igual a 12, es el doble de 6. Y 3 por 6 es el triple de 6. En este caso es 18. Y si yo sumo 18 más 12, pues sí me daría 30. Entonces la respuesta es correcta, para que lo tengamos en cuenta. Ahora dice aquí, la suma de un tercio de un número, cuando hablo de un tercio, hablo de ese número partido 3. Vean que cuando hablo del triple, pues hablo del triple o del triple, bueno, el triple de un número. En este caso hablo de tercios. Cuando termino en tercio o quinto, que pues está hablando en dividido 3 dividido 5. En este caso, vamos a poner la solución. Solución de 3. En este caso me puedo dar cuenta que habla de la suma de un tercio más un quinto. Entonces puedo darme cuenta que la suma de un tercio más un quinto de dicho número, pues es igual a 48. Aquí tendríamos entonces, ¿qué cosa? Bueno, en este caso esta sería la ecuación. Primero planteamos la ecuación y luego lo resolvemos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Bueno, esta ecuación es una ecuación del tipo ¿qué? Bueno, es una ecuación lineal. Bueno, en este caso, pues resolvemos una ecuación, en este caso lineal. Ahora, un detallito importante con esto. Aquí hay una suma de fracciones. Y cuando ustedes tengan suma de fracciones, hagan operación carita feliz. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, tal vez ustedes para que lo sepan, tendríamos que x partido 3, x partido 5 es igual a 48. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ¿qué cosa? Bueno, vamos a hacer suma, en este caso ¿de qué? Bueno, vamos a hacer una suma de fracciones. Cuando es una fracción heterogénea, el denominador es contrario, pues uno hace este por este, después hacemos este por este, y finalmente los dos de abajo, este por este. Entonces, operación carita feliz. ¿Por qué le hicimos operación carita feliz? Porque forma una carita feliz. Entonces hacemos x por 5, que es 5 por x, 3 por x, y la división y la multiplicación de los dos de abajo. Entonces, eso sería igual a 48. Ahora, me puedo dar cuenta que en este numerador, pues estoy sumando 5 peluches más 3 peluches. Eso me daría un total de 8 peluches. Entonces me daría que 8x partido 15 es igual a 48.
Ahora, lo que podemos hacer es, en este caso, pasar a multiplicar y pasar a dividir. Pasamos a multiplicar, en este caso, ¿quién? Bueno, pasamos a multiplicar el 15 y pasamos a dividir el 8. Y 15 por 48, si no me equivoco, esto daría, y no me sé, bueno, daría, si no me equivoco, 144 por 5. Híjole, mejor usar la calculadora. Esto se puso en la calculadora directamente. 15 por 48 me da un total de 720. Y en este caso, entre 8 pues me daría 90. X es igual a 90. De hecho, 48 entre 8 daría 6 y 15 por 6 daría 90. Sí. En este caso, en esta parte, usan calculadora. Recuerden que podemos usar calculadora, multiplicar 15 por 48 y después partir los 8. En este caso, la calculadora. Y aquí es donde me puedo dar cuenta que puedo comprobar la respuesta. Porque si yo agarro a 90 y lo parto 3 y le agrego 90 partido 5, pues y 90 partido 3 es 30, 90 partido 5 en este caso es 18 y 30 más 18 me daría 48. Es decir, en este caso el resultado es correcto. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Igual, en este caso, cuando ustedes tengan una suma de fracciones heterogénea, en este caso es importante dominar la parte de carita feliz. Ok, bueno, espero que haya quedado claro todo y vamos a hacer ahorita esto. Ahorita vamos a hacer este ejercicio. Me interesan principalmente estos, como lo de los números consecutivos. Entonces vamos a hacer estos. Estos tres, de hecho, estos tres me interesan. Ok, vean estos. Quiero que intenten estos tres. Para esto van a tener unos 10, no, unos 5 minutos. Creo que con 5 minutos que con que hagan alguno de los dos me sirve. Porque hoy de hecho quiero terminar un toquecito temprano porque tengo una otra situación. Entonces cualquier cosa ahí terminamos un toquecito más temprano hoy. Entonces, quiero que intenten este y cualquier cosa ustedes me indican. Tal vez de aquí a las 7, 8, perdón.
Ok, vamos a intentar esos ejercicios y acuérdense, cuando yo hablo de números consecutivos, hablo de x y x más uno. ¿Por qué? Porque básicamente la diferencia de dos consecutivos siempre es uno. Entonces, para que lo pongan en consideración. En este caso, con respecto al 7, la suma de dos números consecutivos, es decir, x más y, pero y ¿quién es? Bueno, es el consecutivo de x. Es decir, x más uno es igual a 4, a 423. Y la suma de dos consecutivos, bueno, en este caso, pues me puedo dar cuenta de que aquí puedo darme cuenta que hay un x más x, habría dos x, y este uno que está aquí pasa al otro lado a restar. Va a quedar que este quería, y básicamente, 423 menos uno. De esta forma, y 423 menos uno, pues en este caso me daría 222. Ahora paso este 2 que está aquí dividiendo al otro lado a multiplicar, a dividir, perdón. Entonces, este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Que diga que 422 partido 2 es igual a esto. O en este caso, esto es 422 entre 2 daría 211. Entonces, ustedes saben que 200x es igual a 211. Aquí vamos a comprobar. Comprobar. En este caso, me puedo dar cuenta que de 211 más 212 es igual a ¿cuánto? Bueno, 2 más 2 daría 4, 1 más 1 daría 2 y 1 más 3 daría 243. Ah, ok. Entonces me doy cuenta que sí cumple la ecuación. Y por ejemplo, este es un ejercicio completamente válido de exámenes, porque generalmente dice, eh, es bastante como, o sea, importante. Bueno, para que lo tomen en cuenta, porque estos son ejercicios completamente de exámenes. Ok, vamos a hacer el número 8. Es la suma de tres números consecutivos, determina tres números consecutivos cuya suma sea 636. Bueno, como les había hecho un trucazo, es partir esto entre tres, un truco muy inteligente para resolver este tipo de ejercicios, que de hecho hay veces en los exámenes de admisión de la U que vienen este tipo de ejercicios que son un toquecito como que uno ocupa hacerlos rápidos, entonces uno dice, no, plantear el sistema de ecuaciones es equivocado. Bueno, voy a agarrar este número, voy a partirlo entre 3. ¿Esto me da cuánto? Bueno, esto me va a dar 212. Ahora, si yo agarro el 212, le resto uno y le sumo el uno por otro lado, quería que 211 más 212 más 213, y me doy cuenta que uno más uno más 1 más 3 daría 6. Uno más uno más uno daría 3 y 2 más 2 más 2 pues daría 636. Entonces, de una idea también bien rápida, generalmente que se puede utilizar es dividirlo a la mitad y de ahí agregarle 2 a uno y quitarle 2 a uno. Entonces, eso es un trucazo para que lo tomen en cuenta. O sea, como partirlo entre 3. De hecho, esa idea también se aplica acá. Si yo agarro, nada más que en este caso, no lo puedo, pues al dividir, pues no me queda tan bien. Si yo agarro a 423 y lo parto entre 2, pues esto me da 100, perdón, 211,5. Ahora, si le resto el 5 y le agrego el 5, pues tendríamos a 211, le quité el 0,5 y al otro le agregué el 0,5. Me puedo dar cuenta que 212 más 211 más 212, pues me daría 423, que también fue el resultado del ejercicio pasado. Pues, por ejemplo, también se puede utilizar un poquito el tema del razonamiento lógico, matemático, que hay veces donde se utiliza mucho en las partes de los exámenes de admisión, pero simplemente lo menciono como curiosidad. Cuando ustedes quieran determinar, si queremos determinar, pues, la suma de dos o tres números consecutivos, también se puede utilizar esa lógica. Entonces, sí, pues aquí se determine tres números consecutivos cuya suma sea 636.
Entonces tendríamos que X, el primer número, Y, y básicamente el segundo número. Pero ustedes pueden darse cuenta que Y es el consecutivo de X, entonces Y es igual a X más uno. Y Z, pues, es el segundo, es el tercero, y que básicamente es igual a Y más uno, porque es el consecutivo de Y. Pero finalmente ustedes pueden darse cuenta que Y más uno es igual a X más dos. ¿Por qué? Porque sería el consecutivo del consecutivo, X más dos. Ahora, pues me puedo dar cuenta que X más Y más Z es igual a 236, perdón, 636. De forma análoga, pues yo puedo cambiar el X, Y, Z. Aquí quedamos X más uno más X más dos. Entonces aquí haría 636. Ahora puedo mandar básicamente el, bueno, puedo sumar el X y el X del X, un peluche más otro peluche, pues serían tres peluches. 3X más uno más 3 daría uno más 1, perdón, uno más 2 daría 3. Ahora puedo mandar este 3 que está sumando al otro lado a restar. Que haría que 3X es igual a ¿quién? A 36 menos 3. O de forma análoga, 3X sería igual a ¿quién? A 633. Y si mando el X a dividir, ¿qué haría que X es igual a cuánto? A 633 partido 3. Y si hago la división en la calculadora, pues aquí obtendríamos que esto es igual a 211. Entonces, este sería el primero. X era el primero, que en este caso X igual a 211. Y, el segundo, pero Y entonces sería igual a ¿cuánto? A 212. Y finalmente Z sería igual a Y, que es igual en este caso a 213, que es perdón, Z es igual a 313 porque es el consecutivo al consecutivo. Ah, ok, y si me devuelvo a la solución que les había dado antes, pues ustedes pueden darse cuenta que al dividirlo entre 3 pues también llegamos exactamente a la misma solución. Le resto uno al anterior y le sumo un uno. Eso es un trucazo. Para que lo tengamos en cuenta y podamos ver. Ok, finalmente vamos a hacer el último, que de hecho, si ustedes quieren, podemos pues aplicar un poquito la parte de la lógica. La lógica, como les digo, siempre dividir a la mitad. Si son dos números, dividir a la mitad. Eso es lo que se hace mucho en la parte de los exámenes de admisión, porque hay algunas preguntas que son muy similares. O sea, en vez de resolverlo por fuerza bruta, pues uno utiliza pues alguna idea. Porque dice, ahora en la suma de dos números impares consecutivos está. Entonces, por ejemplo, solución. Puedo darme cuenta que 426 lo divido entre 2, pues esto me da ¿cuánto? Bueno, me puedo dar cuenta que, bueno, si ustedes quieren, pueden darse cuenta en la calculadora que esto me da igual a ¿cuánto? Bueno, a 200, a 213. Entonces, dos números consecutivos que den 426. Bueno, puedo darme cuenta que este me dio impar. Pero yo sé que si le resto uno es par y le sumo uno, pues es par. Y me puedo dar cuenta que 212 y 214 son números impares consecutivos. Y me puedo dar cuenta que al sumarlos, ¿cuánto nos daría? Bueno, en este caso me puedo dar cuenta que al sumarlos, pues me darían 426. Entonces, utilizando un poquito la parte de la lógica, uno puede llegar un poco al resultado. De hecho, ustedes se dan cuenta que si yo divido entre 3 pues es, ahí queda directo. Si, bueno, pues si son dos números, los divido entre dos, si son tres números, divido entre tres. Pero, por ejemplo, la idea de este tipo de ejercicios también es entrarle por la parte de ecuaciones. Pues vamos a plantear la ecuación. Plantear ecuación. Me doy cuenta que un número par, bueno, primer número par, ¿cuánto sería? Bueno, el primer número par podría ser 2x.
¿Por qué? Porque acuérdense que en la parte anterior, o sea, en la primera parte habíamos definido cierta parte del lenguaje matemático. Habíamos hablado que cuando hablábamos de un número par, hablamos de 2x. Y aquí está. Ahora, devolviéndome a este ejercicio, pues ese sería el primer número par. Ahora, su consecutivo, si yo digo que el consecutivo de un número, bueno, su consecutivo par, pues me doy cuenta que si yo escribo 2x más uno, pues eso es un número impar. ¿Por qué? Porque un número par más uno siempre va a ser impar. Entonces, en vez de sumarle uno, le sumo 2. Pues aquí tendría un primer número par y aquí tendríamos el otro. Al sumarlos, me tiene que dar ¿cuánto? Bueno, me tiene que dar, se me olvidó el número, 426. Ahora puedo darme cuenta que puedo sumar los 2x. Si tengo dos peluches más dos peluches, pues eso sumaría 4 peluches. Y este 2 que está aquí sumando, paso al otro lado a restar. Pues quería que 4x es igual a 426 menos 2. Y 426 menos 2 nos daría que 4x es igual a 424. Y al pasar, dividir el 4 me quedaría que x es igual a ¿cuánto? Bueno, a x es igual a 424 partido, en este caso 4. Y de aquí llegaríamos a que x es igual a 106. Ay, qué totón, no me dio igual que el primer ejercicio, que la primera solución que habíamos dicho. Bueno, si me doy cuenta, habíamos dicho que el número par es 2x, no x. O sea, aquí esto sería igual a 2 por 106, que al final esto me da igual a ¿cuánto? Bueno, esto me daría 212. Y aquí me puedo dar cuenta que aquí, pues, 2x más 2, pues sería 212 más 2, que sería 214. Esos son los mismos resultados que habíamos encontrado ahora, que básicamente agarraba el número, lo partía entre 2, que al final nos daba 213, y básicamente le restaba uno al uno y le sumaba uno al otro. Pues aquí tendríamos básicamente los dos números que teníamos anteriormente, que básicamente pues me doy cuenta que sería de esta forma. Aquí tendríamos el 212 y aquí tendríamos el 214, aquí también tendríamos el 212 y el 214. Esta forma es un poquito más, ¿cómo se llama? Un poquito más de lógica, pero básicamente resolver la ecuación también es importante. Estamos. Eso sería básicamente si no tienen ninguna duda. Igual, por ejemplo, podríamos hacer un último ejercicio el día de hoy, que tal vez puede ser de suma de edades, básicamente. De hecho, podemos hacer estos dos. Y te los voy a dejar un toque a ustedes para que lo piensen. Unos 5 minutos y con esto terminamos el día de hoy. De aquí a las 2 y a las 8:20.
Uy, ya son las 2:20, voy a hacer el primero, el otro va a quedar para ustedes y cualquier cosa ustedes me indican. Dice lo siguiente, la edad de Melanie y la de Edgar son 72 años. La edad de la edad de Edgar excede en 12 a la edad de Melanie. Entonces vamos a decir lo siguiente, para resolverlo un poquito más sencillo. Sea X, edad de Melanie, sea Y, edad de Edgar. Entonces dice lo siguiente, si la edad de Edgar excede en 12 a la edad de Melanie, es decir, la edad de Edgar, ¿cuánto es? Bueno, la edad de Edgar es igual a la edad de Melanie más 12. Entonces me puedo dar cuenta que en este caso dice que tienen que ser igual a 72 años. Entonces aquí me puedo dar cuenta que X más Y es igual a ¿cuánto? Es igual a 72. Sustituyendo el valor de Y, que haríamos que X más 12 es igual a ¿cuánto? Bueno, en este caso es igual a 72. Ahora, X más X sería 2X. 2X más 12 es igual a 72. Puedo mandar el 2 al otro lado a dividir. Entonces, ocurriríamos que 2X es igual a ¿quién? Menos 72 menos 12. Y simplificando, quedaría que 2X es igual a 60. Entonces me puedo dar cuenta que la edad de Melanie es igual a ¿cuánto? A 60 partido 2, que al final es igual a 30. Ahora, esta es la edad de Melanie. X es la edad de Melanie. Por eso es importante también ponerle el nombre a las variables a veces. Ahora, Y, que es igual a X más 12, que en este caso sería igual a ¿cuánto? Bueno, a 30 más 12, que esto me da 42, es la de Edgar. Y ustedes pueden notar que básicamente si yo agarro 30 más 42, pues sí me da 72. Entonces cuadran las edades. Entonces básicamente tenemos la resolución del ejercicio. Igual cierta cosa que se podía hacer, básicamente, era agarrar 72, dividirlo entre 2, esto me da igual a 36, y básicamente si yo le quito 6 a la edad de, bueno, en este caso, si yo agarro 36 y le quito 6, pues esto me daría igual a ¿cuánto? Me daría igual a 30. Y si yo le sumo 6, o sea, 36 le sumo 6, pues esto me da ¿cuánto? Bueno, en este caso me da 42. Entonces ahí básicamente tendríamos el mismo resultado. ¿Cuál es la idea? Básicamente dividirlo entre 2 y, por ejemplo, en este caso me puedo dar cuenta que aquí está la mitad de 6 y le sumo 6. De hecho, esa idea también se puede ocupar acá. Entonces, básicamente, esa sería una idea. Si la suma de las edades de Marielos, bueno, Santiago, Marielos y Rosibel, en este caso, ¿es igual a cuánto? Bueno, es igual a 57. Si la edad de Marielos es 6 menos que la de Santiago y 15 años más que la de Rosibel, pues entonces ustedes saben que eso se puede. Eso sería básicamente muy similar. O sea, básicamente poner el nombre de la edad de Santiago, Marielos. De hecho, ustedes les pueden poner S, R y R. Y después simplemente sustituir. Pero igual, este va a quedar como ejercicio para ustedes para no alargarme mucho el día de hoy. Estamos. Y también les voy a mandar unos ejercicios de acá por si los quieren intentar. Eso sería básicamente para el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Igual voy a retomar un toquecito la parte de función lineal la próxima semana que tiene que ver bastante. Muchas gracias por asistir. eh, y eso sería básicamente. Pues terminamos aquí por hoy. Muchas gracias.